Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Cada día los dominicanos y las dominicanas tienen la oportunidad de recibir una oferta de salud y de algo más. Decimos que hablan los doctores, no solamente tratamos temas vinculados a la salud, también los temas sociales que tienen un impacto en la salud, porque salud no solamente es la ausencia de enfermedad. Antes decíamos que la salud era ese conjunto de bienestar en el aspecto físico, en el aspecto mental, pero también en el aspecto social. Hoy día la satisfacción de las necesidades, las aspiraciones, el lograr las aspiraciones y esa interacción con el medio ambiente, eso hoy se considera como salud. Hoy contamos con la presencia del doctor Mauro Canario, quien estuvo ayer lunes 28 y hoy martes también nos acompaña, ya que quedaron algunos aspectos pendientes. Muy buenos días, doctor Mauro Canario. Buenos días, gracias por la invitación y aquí estamos, ¿no? Bien, conversábamos ayer y vamos a dar toda la oportunidad del programa de hoy al doctor Canario para que pues nos siga ilustrando según el punto de vista que él tiene respecto de cuál es la situación que vive la República Dominicana en materia de salud. Haciendo un pequeño resumen, veíamos ayer cómo en el año 2001 la República Dominicana ingresa a un sistema, o sea, estrena en el 2001 el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el Sistema Dominicano de Seguridad Social con una ley que es la ley 8701, pero al mismo tiempo la Ley General de Salud, la ley 68... 4201. 4201, perdón. Esas dos leyes pues vinieron a traer una especie de, fue como una especie de refrigerio sobre lo que planteaba, pero hoy día vemos que nos hemos quedado cortos en la implementación de la ley, en los ajustes y una serie de entuertos que hoy día plantean la revisión de prácticamente toda la ley, puesto que aspectos como lo que es atención primaria, como lo que es la discusión de honorarios, la incorporación de procedimientos a ese catálogo básico, están en el palpitar y vemos que el sistema, pues prácticamente algunos lo dan como un sistema fracasado, otros no son tan pesimistas, pero necesariamente debemos hacer un análisis en la perspectiva de estas dos leyes y la realidad actual. Ciertamente, a mí no me gusta ser el tremendista, ¿verdad?, de utilizar el término de fracaso ni de colapso, sino alertar sobre la situación para ver qué se puede hacer. Y ciertamente nosotros vemos que este sistema comenzó muy mal, porque estábamos diciendo que el régimen contributivo comienza en el año 2007, cuando el sistema, con la aprobación de la ley 8701 y 4201, debió comenzar en el 2001. Juntos, ¿no? Debió sí, arrancar juntos. Sí, y que ciertamente 10 años después debería ser objeto de un proceso de revisión y análisis en base a un esfuerzo intersectorial, interdisciplinario, para hacer los ajustes necesarios. Sin embargo, faltando 3 años para cumplirse ese periodo de transición es que comienza. Debió ser 10 años de ejecución de toda la planificación y procederse a la evaluación. ¿Qué contempla inicialmente en lo que tiene que ver con la salud propiamente dicho, el Sistema Dominicano de Seguridad Social? O sea, cuando la ley arranca ya aprobada en el año 2001, ¿qué incluía, qué planteaba
que debía hacer lo que tenía que ver esencialmente con el tema salud? Bueno, lo primero es entender, porque todavía, yo diría que 14 años más tarde, este sistema de reforma ya es adolescente, ya tiene 14 años, vamos a estar claros, y todavía no se entiende en muchas de sus partes. Por ejemplo, en el aspecto de la ley 8701 crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y la seguridad social tiene dos componentes fundamentales. Okay, vamos el componente previsional, que se refiere a las pensiones, pensión por vejez, por discapacidad y sobrevivencia. Eso está contemplado en la ley. En la seguridad social, sí. Ese es el aspecto previsional. Y el otro componente es el componente de salud. Y ese componente de salud está en un capítulo que toca lo que se llama el seguro familiar de salud, ¿está claro? Y ahí entonces que interviene todo este aparataje que tiene que ver con la organización, con la planificación, con la prestación de los servicios de salud. Una pregunta, doctor. Lo que tiene que ver con riesgo laboral, ¿no entra dentro del capítulo? Sí, obviamente, sí. Los riesgos laborales también es un componente muy importante que básicamente se le especializó esa función al Instituto de Seguro Social inicialmente. Inicialmente, ¿verdad? Pero que ya hoy... Y vienen funcionando muy bien esa parte, así como nosotros tenemos que hacerle crítica a algunos funcionarios que no funcionan, otros han hecho mejor esfuerzo. El caso del doctor Elizabeth Mato, a nosotros nos consta que ha hecho un gran trabajo. Entonces podríamos decir que esta ley partía de tres aspectos fundamentales, ¿no? El aspecto de riesgo laboral, usted yendo al trabajo, regresando del trabajo o en el trabajo sufría alguna lesión, entonces es cubierto por la aseguradora de riesgo laboral. Sí, lesiones o enfermedades ocupacionales también. O enfermedades ocupacionales. Entonces la parte de riesgo de salud y la parte de los fondos de pensiones. Exacto. Con respecto a los fondos de pensiones, ese fue el negocio más redondo que ha podido haber en el mundo. Explíquenos eso, doctor. Porque existen las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, y esas empresas son básicamente bancos, que son las que están administrando el dinero que nos descuentan a nosotros, a los empleados y a las personas que realizan una labor formal dentro de la empleomanía, dentro de la economía dominicana. Hay que hacer un aporte mensual. Entonces, ejemplo de quiénes aportan a los fondos de pensiones. Denos algunos ejemplos. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los guardias, los policías, todo el que tenga un empleo, los maestros, todo el que tenga un empleo formal tiene que cotizar para los fondos de pensiones. Eso incluye la secretaria, o sea, los camilleros, los porteros, los vigilantes, todos los camarógrafos que son empleados del sector privado, también tienen que... Todos aportan a su fondo de pensión. Entonces lo que se espera es que cuando llegue el momento del retiro, cuando ya usted agotó su periodo de vida útil, entonces usted obtenga una pensión digna que le permita vivir los últimos años. Situación esta que dista mucho de lo real, porque hay muchas incógnitas con respecto a esto. Y nosotros estábamos diciendo que ha sido un negocio redondo porque prácticamente a muy pocas personas se le ha otorgado una pensión y sin embargo hay más de 275 mil millones de pesos que están ahí guardados, por los cuales estas instituciones bancarias cobran. Y decíamos también que producto de los reclamos de la población se ha puesto en evidencia que esto es una exageración y se llevó a la Cámara del Congreso, mejor dicho, a la Cámara de Diputados y al Senado, una propuesta formal de que esto se revisara. Esa propuesta lo que busca es que el costo de administración de estos patrimonios financieros del pueblo sea más bajo y que pase de un 30%, que era lo que, como está totalmente, a un 15%. Esto se aprobó. Que todavía, por cierto, es mucho. Es mucho todavía. Hablar de los gastos operativos, de que por manejar los recursos de los trabajadores que están aportando para su pensión, o sea, usted y yo que trabajamos, las personas que nos siguen a través de la televisión, los camarógrafos, o sea, toda la empleomanía está aportando mensualmente para
su jubilación, para su retiro, ¿verdad? Exacto. Y por manejar esos recursos entonces, las aseguradoras, las AFP, donde están AFP, prácticamente son instituciones, como usted dice, que son bancos. Son bancos. Sí, son bancos. Cobran un 30% por el manejo de esos recursos. Bueno, anualmente, hay una fórmula ahí en base a un 0.6 de lo que cobran los países de la región, pero sigue siendo muy alto. Entonces, se planteaba bajar eso en alrededor de un 30 a un 15%. O sea, pasar de un 30 y esa propuesta a un 15. Se aprobó en la Cámara de Diputados, primera y segunda lectura en la legislación pasada. Pasó en la Cámara de Diputados. Y sin embargo, el Senado no se dignó a poner ese proyecto en agenda para que se convirtiera en ley, pasándolo por la presidencia de la República. Entonces, lo que significa que ahora habría que reintroducirlo, porque perimió. Habría que reintroducirlo. Y tendríamos nosotros que preguntarnos, los senadores no son representantes de las diferentes demarcaciones de este país, de las provincias. Así es, constitucionalmente. Y que su esfuerzo de trabajo legislativo, porque hay tres funciones fundamentalmente congresuales: la función de representación, la función de fiscalización, ¿está bien? Básicamente esa, y la de representación. Entonces ellos representan una provincia y sin embargo no son diligentes con los proyectos que van en beneficio de su propia provincia y de la sociedad, y que haciendo causa común con el interés del sector privado, que es de los bancos, porque si ese no se aprobó con el tiempo previsto, que eso no tiene otra forma. Y que la razón de ser de un legislador es hacer leyes que vayan en beneficio de la ciudadanía. Obviamente, entonces no hay otra forma de entender que están haciendo causa común con quienes se beneficiarían de que no se apruebe. ¿Y quiénes son los bancos? Eso es lo que tiene que ver, doctor, con las aseguradoras de los fondos de pensiones. En el 2001 inicia el proceso con riesgo laboral, con aseguradoras de fondos de pensiones y con las aseguradoras de riesgos de salud. La República Dominicana ya tiene 14 años de esa ley que está gravitando, pero nosotros tenemos, doctor, que lo que respecta a la atención primaria, por ejemplo, vamos ahora a pasar a lo que son las aseguradoras de los riesgos de salud. ¿Qué ha ocurrido desde el inicio hasta el año 2015, donde estamos actualmente, con relación a lo que tiene que ver con salud estrictamente, la situación sanitaria de la República Dominicana? Bueno, vamos a pasar a eso, pero quisiera dejar claro que en el aspecto de pensiones existe una superintendencia también, la superintendencia de fondos de pensiones, que dicho sea de paso, entiéndase, señor, el pueblo dominicano, que los superintendentes de este país son los funcionarios que tienen el mayor ingreso salarial. O sea, son los mejores pagados. Son los mejores pagados. Están buchú. Y están pagados para defender al pueblo dominicano y no lo están haciendo, porque lo vemos que no lo están haciendo en materia de pensiones. Cuando vamos a analizar el problema de la electricidad, nosotros vemos que le dan apagones por todos los lados a la población dominicana y está establecido que cuando se presenta un apagón que es por causa de las generadoras o de la transmisora de energía, eso debe ser indemnizado a la población, ¿verdad? Y eso no ocurre. En la telefónica ocurre parecido, y también en la salud, que también hay una superintendencia de salud y riesgos laborales, es más o menos lo mismo. Lo que quiere decir que el pueblo dominicano está pagando los sueldos más altos, que en algunos casos los sueldos de los superintendentes dominicanos superan a los funcionarios más altos de países desarrollados, de Estados Unidos y de Europa, para que defiendan al pueblo dominicano, para que tomen acciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, y que no desde el punto de vista procedimental en beneficio de la población, y no lo hacen. Y que se entiende que una de las motivaciones que se ha tenido a la hora de establecer, bueno, este superintendente maneja una serie de, digamos, hay una serie de intereses, de tentaciones alrededor, por ejemplo, de esas aseguradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, como el caso de la CIPEN, como el caso de las ARS, específicamente CISALRIL, y
el caso de las ARL, que tomando en consideración esas tentaciones, entonces se ha provisto de unos honorarios profesionales que son hasta cierto punto escandalosos, son demasiado buenos, pero qué bueno que tienen. Ahora, lo que ocurre como contraparte es que entonces no justifican ese salario según lo que hemos visto, porque un sistema que, por ejemplo, el caso de las ARS, la CISALRIL, teníamos el superintendente de la CISALRIL era prácticamente un aliado de las ARS. Así es. ¿Entiendes? Entonces, esas perturbaciones que vemos en el sistema, doctor, ¿cómo se traducen de manera simple en la salud del pueblo dominicano? Bueno, en la salud ya, usted lo dijo, tenemos la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pero no olvidemos también que tenemos el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué menciona el Ministerio de Salud Pública? Porque este organismo es el ente rector de la salud en la República Dominicana y tiene que dar todos los pasos institucionales, legales, normativos, técnicos y procedimentales para que le llegue la salud a la población conforme está establecido en la Constitución de la República. Porque si nosotros decimos, la Constitución así lo establece, que vivimos o aspiramos a un régimen social y democrático de derecho, eso tiene que pasar de la palabra a la acción. Por ejemplo, nosotros vemos que en el área de la salud, que es su preocupación ahora en este momento, se plantea lo que se llama el Plan Básico de Salud. El Plan Básico de Salud. El Plan Básico de Salud son ¿Qué es el Plan Básico? El Plan Básico no es más que el conjunto de prestaciones que en materia de salud, ya sea desde el punto de vista asistencial o desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de educación y fomento de la salud y desde el punto de vista de rehabilitación, debe recibir la población dominicana, son los afiliados al régimen de seguridad social. Exacto, son los servicios en términos global que está llamado a recibir el paciente, ¿no? Exacto, entonces para eso existe una institución que asegura el riesgo de la salud y por el cual pagamos, son las ARS. Las ARS a su vez contratan los servicios de instituciones que se encargan de prestar el servicio, como y son también de personas, y de como el caso de los médicos. Este es el caso de las clínicas, los hospitales, también los laboratorios, etcétera, etcétera, que van a dar a la prestación de los servicios. Ahora, nosotros que hemos visto que desde muy temprano ese plan básico de salud fue modificado y las prestaciones que originariamente estaban pautadas en la ley 8701 fueron reducidas. Ese fue el primer atentado contra el derecho a la salud de la población dominicana. Disculpe, doctor Mauro Canario, con quien conversamos en el día de hoy, pasado decano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también pasado presidente del Consejo Nacional de Residencias Médicas, pediatra de formación y médico experto en salud pública. Doctor, ¿usted recuerda cuál fue el monto que se establecía, por ejemplo, para una consulta? ¿Recuerda esos datos? Bueno, es un poquito difícil, pero porque esos montos estaban pautados por lo que se llama la Comisión de Tarifa y Honorario. ¿Pero era algo más que 270 pesos? No. En el inicio era mínimo y después iba a ir aumentando gradualmente. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta comisión de tarifa y honorario no se reúne. Al no reunirse esa comisión, entonces obvio que si no se hace un ajuste, el médico estaría, digo el médico, pero todos los prestadores de servicios de salud estarían cobrando un monto muy por debajo del esfuerzo y de su trabajo y de la responsabilidad profesional que ellos tienen que poner en práctica. Y de ahí es que surge lo que se ha llamado el copago, que es una cuota extra que tiene que pagar el afiliado para obtener el servicio. Pero ¿qué ocurre con respecto a esto? Que ese copago muchas veces limita la posibilidad de que el paciente vaya a demandar servicio, porque aquí hay muchos pacientes que no tienen dinero para poder solventar esos copagos. Y muchas veces, teniendo la enfermedad, si no es un evento
clínico muy severo, según lo que ellos piensan, entonces posponen la visita al médico porque no pueden pagar el copago. Entonces con eso se limita la posibilidad de que el paciente pueda accesar a los servicios, y eso es un atentado también al derecho a la salud de la población. Definitivamente. Doctor Mauro Canario, uno de los aspectos que nosotros hemos enfocado acá en Hablan los Doctores, de las grandes debilidades que entendemos tiene el sistema dominicano de seguridad social, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, la parte de salud de nuestros pacientes, tiene que ver esencialmente con la atención primaria. En el día de ayer usted señalaba que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema dominicano de salud, pero que ese sistema entonces es cojo, nuestro sistema es cojo porque esa atención primaria no ha iniciado, no se ha echado a andar. Yo quiero saber, doctor, que usted le explique al pueblo, primero, ¿qué es la atención primaria? ¿Qué es eso de lo cual tanto hemos hablado acá? ¿Y por qué razón, siendo esta la puerta de entrada, esto debilita al sistema? ¿Por qué razón? Explíquenos de eso, doctor. Bueno, como plantea la ley 8701, realmente hablar de atención primaria implica un punto muy controversial. Pero desde el punto de vista de lo que establece la ley 8701, se considera que es la puerta de entrada al sistema. ¿Pero qué es lo la que atención? se busca en la atención primaria representa ese estamento, ¿verdad? Esa instancia de la organización de los servicios donde los pacientes puedan recibir una atención de calidad, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, de conformidad con su padecimiento, con la complejidad necesaria. Es decir, un paciente tiene una dolencia mínima, en lugar de ir a un centro ultra especializado, va a la unidad de atención primaria como puerta de entrada del sistema, recibe las primeras atenciones, que dicho sea de paso, en esa instancia pueden resolverse alrededor del 80% de los casos. Entonces, si se requiere que ese paciente por su dolencia sea referido a un nivel de mayor nivel de complejidad, que pudiera ser un segundo nivel, eso se puede hacer e incluso a un tercer nivel, y desde esos niveles a los niveles inferiores. Quiere decir que la atención en salud iría gradualmente dependiendo de la complejidad y de la severidad de los casos. Entonces, ese nivel de atención primaria lo que busca es organizar todo lo que tiene que ver con los servicios de salud de conformidad con los padecimientos mínimos iniciales. Tiene que ver con la promoción, con el fomento de la salud, tiene también que ver con la parte curativa o asistencial, básicamente con esto y con el aspecto preventivo. Son los aspectos básicos que se realizan ahí en ese primer nivel de atención, donde, repito, se resuelven alrededor del 80% de los casos, y si es necesario, entonces se realizan los referimientos necesarios. Doctor Mauro Canario, ¿cómo impacta entonces el hecho de que siendo la atención primaria, usted ha dicho que atención primaria significa, bueno, este paciente que tiene niveles altos de azúcar, por ejemplo, empieza a tener niveles altos de azúcar, la glicemia debe estar hasta 100 miligramos por decilitro, es permitido. Algunos laboratorios los ruedan un poquito más, en fin. Pero este paciente empieza a aparecer con niveles de 130 miligramos por decilitro de glicemia en sangre. Entonces, esa instancia que usted dice, que se llama atención primaria, ese médico internista que está en esa atención, en ese centro de atención primaria, en el barrio de San Carlos, en la Sursa, que está en Mano Guayabo, que está en la Loma del Chivo. Debería ser un médico familiar. Un médico familiar, en este caso. Porque la atención primaria también tiene un enfoque integral de la familia. Orientado a la familia. A la familia. Que ese nivel que aún no está funcionando es crucial para que el sistema sea, desde el punto de vista financiero, que sea viable, pero que también en ese nivel, dice usted, doctor, que está copado
o debe estar en cobertura lo que respecta a la prevención de que ese paciente llegue a ser diabético. Así mismo. Y a promover la salud. Pero entonces nosotros estamos desarmados. Y también a crear, a través de la educación, del fomento de la salud, hábitos y estilos de vida saludables, porque la mejor inversión en salud es la que va dirigida a la prevención. Muchos pacientes que vamos a ver en las unidades de cuidados intensivos y recibiendo tratamientos muy complejos que no, la población misma económicamente no puede sustentar. Ni el Estado. Comienza, ni el Estado ni tampoco. el Estado. Mire lo que se plantea para el año 2016. Se plantean 60.000 millones de pesos. Para el presupuesto. Para el presupuesto. Sí, para el presupuesto de salud pública. Exacto. Sí. Se plantea que el nuevo presupuesto de salud pública serán unos 60.000 millones. Y nosotros estamos aspirando a un 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, con mayor razón, el Ministerio de Salud Pública, que es el organismo rector de la salud en la República Dominicana, debería hacer los mayores esfuerzos. Y a mí me consta que el Ministerio ha venido haciendo esfuerzos importantes con su ministra, que es una persona muy comprometida, pero también tenemos que ver que el presupuesto que recibe el Ministerio de Salud Pública es pírrico. Y nosotros queremos alertar a la población y sobre todo a las autoridades nacionales que con 60.000 millones de pesos no puede hacerse prácticamente nada, porque incluso el mismo oficial, el sector oficial dijo que en materia de accidentes y trauma se están empleando alrededor de 50.000 de la mitad prácticamente del presupuesto nacional en salud. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Salud Pública reciba un presupuesto tan pírrico con respecto a las necesidades de salud de esta población? Entonces, el ministerio está provisto de las mejores intenciones en ese sentido, a mí me consta, sí, pero no puede, está maniatado. Y entonces vemos nosotros por qué en los hospitales faltan medicamentos, faltan equipos, los procesos que se tienen que desarrollar para capacitación de los recursos humanos, para el mantenimiento de todo esta infraestructura técnica y para el incentivo mismo a los recursos humanos, entonces no puede realizarse porque no existen los recursos. Entonces es un poco cuesta arriba que pensemos que el ministerio, que la atención primaria es la puerta de entrada, que debe resolver el 80%, no existe, y que el ministerio tiene que realizar, el Ministerio de Salud, una serie de acciones para garantizar la salud y tampoco no se le dan los medios. Pero fíjese, doctor, ya al final del programa del día de hoy, nosotros tenemos como balance que ya existe una ley, la ley 123-15 me parece, que es la ley que se acaba de aprobar sobre la ley general de salud. Sí, o sea, sobre las redes. Que crea las redes, sí, donde ya, por ejemplo, los hospitales del antiguo Instituto Dominicano de Seguridad Social, donde estaban los hospitales del IDCS, ya todos esos hospitales van a formar parte de la red. Nosotros tenemos ya hoy dos actores principales en el sistema sanitario, digamos como cabezas visibles. Tenemos la parte de rectoría de todo lo que son las políticas de salud en términos global de la República Dominicana, encabezado en este momento por la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y tenemos el director general de los servicios de salud, que es el doctor Ramón Alvarado, pero los dos están prácticamente con las manos atadas, porque si tú dices que para echar a andar el sistema necesitamos la atención primaria, pero eso necesita recursos. O sea, nosotros tenemos que tener permanentemente desplegado promoción a nivel directo con la población, con los promotores de salud, con técnicos que entiendan el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque sigue siendo en la República Dominicana como en el resto del mundo las enfermedades cardiovasculares las principales causas de muerte, el trauma, el cáncer. Pero estas enfermedades, si tú no promueves el evitarlas, si tú no promueves condiciones de vida saludables, definitivamente que estamos de manos atadas. Pero entonces fíjese algo, como el plan básico de salud no ha sido actualizado desde que se creó, entonces ¿qué estamos mirando? Que enfermedades importantes
que se han llamado por su impacto social enfermedades catastróficas, la mayoría de veces están fuera. Entonces, el derrame cerebral, por ejemplo, que es un caso que nosotros permanentemente hemos denunciado, hacer una arteriografía en la República Dominicana no está. O sea, investigar si un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral intracraneal, hemorragia subaranoidea, si es producto de un aneurisma, no se puede investigar. En un país donde la tasa de hipertensión arterial es demasiado elevada. Sobre un 35%. Y que el riesgo de los pacientes hipertensos en hacer un derrame también son muy elevados, entonces mire lo que está ocurriendo. A quien le va a dar un derrame es al director, que nos está haciendo muchas señas porque el tiempo se nos ha agotado. Doctor Mauro Canario, le agradecemos su participación, sabemos que ya usted es parte de este programa, y mañana miércoles a las 7 de la noche en el Durán Bracho estará dando una conferencia, eso es en el Colegio Médico Dominicano, el doctor Mauro Canario sobre la situación sanitaria de la República Dominicana. Así que nos vemos mañana a las 6 de la mañana en Hablan los Doctores. Muchas gracias, doctor Mauro Canario. Gracias a usted. Hablan los Doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.